Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa de esta noche de martes, con el que comienza la semana para nosotros. Bueno, pues una semana que comienza con dos noticias principales. Por un lado, se levantan las restricciones para Asturias después de año y medio. Bueno, pues de sangre, sudor y lágrimas y restricciones, muchas restricciones y también fallecimientos causados por la pandemia. Por ahora, la única restricción que se mantiene será la de la mascarilla. Mientras tanto, caminamos hacia lo que algunos catalogaron como la nueva normalidad, que tratará de parecerse lo más posible, que no de manera exacta, a cómo vivíamos antes de que llegara, bueno, pues esa pandemia a nuestras fronteras. Iban a ser uno o dos casos. Al final, bueno, pues lamentablemente hubo alguno más y nos cambió la vida para siempre. Mientras tanto, en la actualidad, bueno, pues habemos presupuesto. Los socialistas y Podemos logran alcanzar un acuerdo, con lo cual habrá presupuestos generales del Estado. Pero nuestros gobernantes parece que tienen mala suerte. Dice la historia que Napoleón exigía que sus mariscales, que sus generales, tuvieran buena suerte. Nuestros gobernantes parece que no la tienen. Primero fue la pandemia, después fue la gran nevada Filomena, ahora es el volcán. Verdaderamente las enganchan todas, una tras otra, desgracias que ocurren y que pagan, como siempre, los de abajo. Cabecera y comenzamos. Bueno, pues comenzamos el espacio de esta noche y una semana más hay que hacerse eco de la difícil situación que están atravesando los habitantes de La Palma, porque más allá de un suceso extraordinario, una catástrofe natural como es la erupción de un volcán, lo verdaderamente importante son las personas. Bueno, pues en este caso los españoles que viven en la isla de La Palma, que están viendo, bueno, pues por un lado amenazadas sus vidas y por otra parte están viendo como muchos de ellos pierden, bueno, pues todas sus pertenencias, desde sus casas hasta su modo de vida, con el arrase completo que está habiendo, bueno, pues de zonas agrarias, de zonas de cultivos. Bueno, dice el saber popular que cuando se juntan 3 o más personas, pues suele haber un asturiano entre ellas, ¿no? Siempre que veíamos de pequeños esas imágenes del fin de año de las campanadas en la Puerta del Sol, siempre aparecía una bandera de Asturias. Bueno, pues en La Palma también hay asturianos y a partir de este momento vamos a hablar con uno de ellos. Se trata de Pedro Tamés, él es natural de Porrúa de Llanes y vive en La Palma desde hace ya varios años. Le saludamos a esta hora de la noche. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Buenas noches a ti ¿Qué y a tal? todos los Encantado, televidentes. encantado de saludarle, Pedro. ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo en La Palma? Pues llevo ya 35 años y medio, Juan. Que ahí son nada, 35 Que años y medio. Bueno, son unos... ¿por qué usted un buen día decidió abandonar su Porrúa natal e irse tan lejos? Bueno, la verdad es que yo vine aquí, como decía, por decirlo de manera del chiste, por oposición. Yo hice una oposición al Estado Ujú, y, bueno, pues por orden de promoción, pues me tocó La Palma. claro. Y la verdad es que, como bien dice el dicho popular aquí, se llama la Isla Bonita, pues la verdad es que me gustó mucho. Y bueno, pues empezamos a estar a gusto, eché raíces, lo típico, pues llegas aquí, te casas, tienes familia y estamos aquí pues muy bien. O sea, la verdad que la isla es preciosa. Aconsejo a todo el mundo que una vez que pase, creo que este momento que estamos viviendo un poco delicado, pues que la venga a ver porque, repito, el logotipo de La Palma es la Isla Bonita. Claro. Lo Pues, mismo que lo sí. mismo que el de Asturias es paraíso natural, pues las dos son frases muy acertadas. Sin duda. Pedro, están viviendo ustedes ahora en La Palma momentos tremendamente difíciles. Bueno, ¿cómo se lleva lo de estar a tan poca distancia de ese volcán que se está convirtiendo en el protagonista absoluto de toda la actualidad?
Bueno, la verdad es que se lleva regular tirando mal, o sea, porque sentimos, aunque el volcán efectivamente, en el caso particular, la erupción es en la otra vertiente de la isla. Ujú. Yo vivo en la vertiente este y el volcán está en la vertiente oeste, que afecta a los municipios de los Llanos de Aridane, Tazacorte y El Paso, como todo el mundo ya sabrá, pero quieras que no quieras, se vive con un gran desasosiego, con una especie de... O sea, no hay palabra, yo no encuentro palabra para decirlo, ¿no? Una gran tristeza, una gran pena, sobre todo por la gente del lugar, ¿no? La gente que, como ya sabe todo el mundo prácticamente, pues ha perdido su vivienda, su modo de vivir, sus fincas rústicas, de las cuales La Palma es una isla eminentemente rústica. Yo soy técnico agrícola, mi trabajo siempre fue como técnico agrícola en el Cabildo Insular y aquella zona me la conozco bastante bien. Me la conozco pues por motivos laborales y es una zona eminentemente rústica donde mucha de la gente que ha dejado sin vivienda pues se dedicaba al campo Claro, y se lleva mal, la verdad es que se lleva con gran, ya digo, un profundo desasosiego personal. claro. ¿Hay miedo? ¿Tienen ustedes miedo? Bueno, la palabra no es miedo, la palabra en la isla en general no es miedo, es angustia, es tensión. No, el miedo, evidentemente, quien lo tiene más que nada era el que está a punto de perder la vivienda, el miedo a perder la vivienda, pero miedo en otro aspecto no. En el aspecto que a lo mejor alguna gente está pensando de que si la isla se va a hundir o nos vamos a... Hombre, eso no llegamos a sentirlo. Yo creo que ni en nuestra zona, ni tampoco en la zona más próxima a la cumbre del volcán. Ujú, ujú. La palabra es angustia, sería esa, pero puede ser muchas, ¿no? Pero Claro. miedo, más que miedo a perder un poco que la isla segunda o algo, no. Eso Ujú. no lo Claro, sentimos desasosiego, desazón, sí, qué sé yo, algo de esto, ¿no? claro. Y sobre todo mucho pesar por la gente que ha perdido la vivienda, sobre todo la gente mayor, cuando ves las imágenes, la gente mayor que la lava ves que te va y te va a engullir la casa, eso te produce como una tristeza personal, ¿no? Yo conozco gente que le ha pasado, Claro. familia, no sé, que eso es muy triste, es una gran tristeza, Juan. Ujú. Muchas de las personas que vivimos lejos, que vivimos en otras partes de España, en este caso en la península, bueno, pues hay veces que nos preguntamos, ¿cómo esta gente podía vivir cerca del volcán? Entiendo que para ellos era una cosa natural porque ya llevaban viviendo sus padres y sus abuelos, ¿no? No, claro, es que hay que tener en cuenta que la isla de La Palma, lo mismo que todas las Canarias, son islas volcánicas, ¿no? Ujú. Y concretamente La Palma es, digamos, por decirlo de una manera, yo no soy un técnico en la materia, repito, mi dedicación era la agricultura, pero que era de las más jóvenes, ¿no? De las más jóvenes en nacer, hace muchos miles de años, pero de las más jóvenes. Entonces, es una isla con bastante actividad volcánica, no habitual, pero que sí, la gente aquí convive con el volcán como en otra parte se convive con otras características, ¿no? Con lluvias temporales, como en la India se convive con los tifones o Ujú. con todo tipo de actividades extraordinarias, ¿no? Claro. No, pero es que aquí la vida normal, era normal en esa zona, la vida era normal, no se preveía, hace unos meses no se preveía que pudiera entrar en erupción. Y claro, la gente pues vivían en esas zonas como uno puede hacerse una casa en una ladera, en un tal, y de repente por una riada, pues la ladera se viene abajo, ¿no? Tal. La gente hacía las viviendas en aquella zona, barrios enteros que han quedado ahora desalojados y algunos engullidos, pero era natural, o sea que nadie esperaba esto, Juan. Ujú. Por eso digo que la sensación de la gente es una especie de, más que de desesperación, como angustia, como un pesar, porque nadie esperaba esto, Sin duda. ¿no? Sin duda. Pedro, ¿hay más asturianos que usted y su familia en La Palma? Sí, sí, no, hay,
Vamos, hay bastantes más, Juan. De hecho, aquí, bueno, aquí tenemos un centro asturiano en la isla de La Palma, de lo cual me siento orgulloso en pertenecer. Y entonces, pues sí, somos varios que incluso, bueno, tenemos todos un grupo de chat donde estamos incluidos. Es cierto, es cierto que hay alguna gente que no le gusta participar en este tipo de asociaciones, pero que bastantes asturianos estamos incluidos dentro del chat de los socios del Centro Asturiano de La Palma. Claro. Eh, Sí, 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 perdón, adelante. Concretamente tenemos en la vertiente oeste del volcán, tenemos dos personas, dos familias afectadas que han sido desalojadas. Por suerte sus casas no las ha engullido el volcán, pero han tenido que salir de sus viviendas pues por motivos, o sea, por advertencias de las autoridades, por el tema de los gases, de las erupciones de mucha ceniza y tal, y han tenido que salir desalojadas de su vivienda, lo cual es bastante triste y un poco es lo que ayuda a contribuir a la desazón que tenemos un poco Claro. todos los asturianos aquí. Claro. Bueno, ante estas desgracias, los españoles solemos ser muy solidarios. Entiendo que la solidaridad también se está dando entre los vecinos de La Palma, de unos con otros. Sí, bueno, yo creo que esa es la parte positiva. Bueno, creo que hay dos partes positivas de este volcán, ¿no? En principio, hasta la fecha. La primera es que no hay hasta ahora, con todo este ya lleva 15 días y tal, en principio no hay ninguna víctima, lo cual hay que mirar, qué sé yo, hay que ser un poco positivo en cualquier perspectiva de la vida. Y la otra es que el mensaje de solidaridad que se está mandando de todas las Canarias, de La Palma en primer lugar, las Canarias y todo el resto de la península, hasta donde yo llego, que claro, no conozco mucho porque no estoy en el medio de la cuestión, pero sí tengo constancia de algunos ayuntamientos de la península que ya han derivado algunas aportaciones que tenían previstas en sus presupuestos para eventos similares similares o parecidos, Sí, ¿no? parecidos. Incluso ayer me llegó un WhatsApp, antes de la caída del WhatsApp de ayer, creo que el Ayuntamiento de Mieres tenía una caja también para repartir, me lo envió un asturiano un retornado que estaba en Asturias ahora, donde había una caja para damnificados de La Palma. Claro. Y tengo constancia de que en otros pueblos asturianos también se está haciendo recogida a ellas, entre ellos el mío. Les he enviado pues digamos los enlaces donde vienen las cuentas, ya sea cuentas bancarias o Bizum o demás, ¿no? Entonces, Claro. concretamente en mi pueblo sí que sé que están también recaudando algo, pero bueno, no por nada, sino que seguramente muchos más ayuntamientos lo harán, ¿no? Estoy seguro que sí. Y también quisiera agradecer las muestras de apoyo que nos han enviado las autoridades asturianas que llevan un poco las competencias en centros asturianos, ¿no? En migración, tanto de la consejera de Presidencia como del presidente de la Federación de Centros Asturianos, como la presidenta del Consejo de Centros Asturianos la que coordina, Sí. María Antonia Fernández Fegueloso. También nos llamó, efectivamente, como decía, Rita Camblor, nos llamó Manolo Barros, y un poco para interesarse por la situación, sobre todo por la situación de los asturianos en la isla, como son conscientes de que, evidentemente, de que somos un centro asturiano de los muchos que hay repartidos, por suerte, por el mundo, porque hay que reconocer que somos una colectividad bastante unida, ¿no? Los asturianos, cuando vamos por ahí fuera, siempre estamos bastante unidos. Y bueno, aquí tenemos un pequeño centro, porque es muy pequeño. Antes teníamos una sede, ahora se ha marchado mucha gente por la crisis anterior y estamos un poco en minoría, pero seguimos estando. Claro. Estamos unidos a través de, ya te digo, fundamentalmente, y las nuevas tecnologías con el chat y compañía, pues lógico. Ahí es donde vemos cómo estamos cada uno. Por eso te digo que tenemos dos paisanos, dos familias que están desalojadas de sus viviendas. Claro. Eso en la parte positiva, la solidaridad, porque en la negativa, bueno, pues hay gente que ha perdido, lo decía usted antes, sus pertenencias, su casa y su modo de vida. ¿Se recuperará La Palma económicamente? Hombre, recuperarse estoy seguro que sí, porque el palmero sí tiene
Generalmente el palmero, y yo creo que los que venimos aquí un poco, digamos, nos dejamos influir por los palmeros, pues son gente bastante tenaz, bastante trabajadora, son gente muy trabajadora, o sea, muy orgullosa, muy capaz de afrontar grandes retos, ¿no? El palmero es una persona muy constante y muy sacrificada, a la vez que callada, ¿no? O sea, son muy trabajadores, muy callados y tal, pero que se recupera seguro. Lo que ocurre es que, evidentemente, el tiempo en algunas cosas y en unas causas va a tardar, porque, claro, tratar de reconstruir una vivienda de una familia donde vivían, a lo mejor, porque este volcán ha destruido viviendas de varias viviendas de la misma familia, me Sí, refiero, sí, del padre, del hijo, sí. del cuñado, de la hermana. Hay familias enteras que han quedado porque, claro, tienden a agruparse, evidentemente. Ujú, claro, Y eso, pues, es un golpe muy fuerte, pero hombre, estoy seguro que con el tiempo se recuperará. claro. Y otra cuestión también que desde el punto de vista agrícola es que las fincas la verdad es que ha hecho mucho daño agrícola, porque hasta ahora llevan arrasada del volcán unas 400 hectáreas más o menos. Ujú, sí, 400 hectáreas de cultivo, unas con un cultivo más intensivo o más productivo y otras con menos producción, ¿no? Ahora está afectando mucho a la zona platanera, que es la de mayor importancia en la isla, es la que más sí, produce, porque sí. la platanera es un cultivo que, aunque sea herbáceo, pero produce o sea, tiene mucha productividad, mucha rentabilidad al cabo del año. Y tienen mis compañeros de trabajo ahora y los compañeros del Consejo de Aguas tienen mucha problemática con el tema de cómo proceder a regar esas fincas, porque claro, el volcán ha ido de cumbre a la mar arrasando todo lo que pillaba. Las viviendas, zonas agrícolas, canales de tubería de conducción de agua, tuberías de conducción que iban a las fincas que se han perdido, contadores. Es muy complicado el tema eso y se va a tardar algo, Claro. pero que se va a recuperar. Estoy convencido de que sí, sobre todo por la tenacidad del palmero, Juan. Sin duda, sin duda. Esperamos que así sea. Pedro Tamés, 35 años y medio viviendo en La Palma. Muchísimas gracias por atendernos, todo el apoyo, toda la solidaridad del mundo con ustedes, que lo están pasando, bueno, pues en estos momentos verdaderamente mal. Y tiene usted la suerte de que junto con su familia vive en el lado no afectado, en la ladera no afectada por el volcán. Pero así todo, bueno, tiene que ser tremendo, ¿no? Despertarse con esa cumbre vomitando todo lo que está vomitando en cuanto a lava y echándose humo, que según informaban hoy ya está llegando, bueno, pues ya está incluso atravesando el Atlántico. Pedro Tamés, muchísimas gracias por atendernos esta noche y un abrazo muy, muy fuerte. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la atención que están prestando a este evento y sobre todo agradecer todos los gestos de solidaridad que se están recibiendo, tanto a nivel institucional, sobre todo del Principado de Asturias, que repito que se están haciendo, y del Consejo de Comunidades Asturianas. Y bueno, pues esperemos que que esta pesadilla pase pronto y que, bueno, y sobre todo que siga sin desgracias personales. Lo demás todo se puede arreglar más tarde o más temprano, ¿no? Entonces, pues nada, pues esperemos que confiemos que así sea y que vaya todo, en fin, lo mejor posible dentro de la tragedia que supone este evento. Pues cuando pase todo esto, si le parece, volvemos a hablar, ¿vale? Muy bien, cuando usted quiera, Juan, encantado y muchas gracias de parte de todos los estudiantes. Les transmitiré a todos los compañeros del centro esta conversación y, bueno, pues suerte con su emisión y nada, pues buenas noches. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, pues eran las palabras en este caso de Pedro Tamés, asturiano, afincado de Porrúa de Llanes, afincado en La Palma desde hace más de 35 años. Suerte, en principio, que está en la ladera no afectada por el volcán, pero compañeros suyos y amigos lo están pasando verdaderamente muy mal. Nos vamos a publicidad, unos anuncios, estamos de vuelta y continuamos el espacio de esta noche. Hasta ahora.
Bueno, continuamos el espacio de esta noche en estas semanas que estamos utilizando, bueno, pues como hacemos tradicionalmente en el mes de septiembre, una vez comienza la nueva temporada, para presentarles, bueno, pues las novedades y los programas que continúan con nosotros, además de la programación propia, como es este espacio, como es el programa del fútbol Juego de Dos, o el Multideporte Oviedo, o el debate tertulia de la Caja Negra, o también el programa deportivo El Pelotazo. Bueno, al margen de los programas de producción propia, que si alguno me he olvidado, seguro que sí, bueno, pues también ahí están presentes. Otra buena parte de nuestra programación la compone lo que podríamos denominar producción ajena. Producción que nos viene de la mano del grupo Cadena Media, del cual es integrante esta casa, es Asturias Televisión. El epicentro o el puente de mando del grupo Cadena Media se encuentra en Toledo, y hasta allí nos vamos, hasta la Imperial Toledo, donde creo que ya tenemos al otro lado de la línea al coordinador de contenidos de este grupo, Chema Marín. Chema, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué ¿Cómo tal, va Chema? Asturias? Encantados de saludarte. Chema, muy brevemente, un año más los programas de Cadena Media formarán parte de la oferta televisiva de Asturias Televisión. Bueno, ¿qué novedades o cuáles son los puntos principales de esta oferta de Cadena Media? Bueno, pues la verdad es que Cadena Media ahora está en un proceso muy interesante, porque estamos empezando a ser ya internacionales. Y eso también nos va a afectar a esas Asturias. Y yo creo que al margen de la programación y de los contenidos variados que siempre ofrecemos a nuestros telespectadores, vamos a tener que empezar a centrarnos mucho en mostrar al exterior también nuestras virtudes. Es decir, va a haber un incremento importante de documentales sobre monumentos, sobre ciudades nuestras, de todas las televisiones del grupo. Va a haber un incremento también en programación dedicada al turismo, a lo que son diferentes comarcas, zonas, rutas. Es decir, que vamos a intentar mostrar al exterior, y vosotros a su vez a través de esas Asturias, cuáles son esas ventajas, esas virtudes, esas empresas punteras o esas maneras de crear negocios, ¿no? Porque en Hispanoamérica y en gran parte de Estados Unidos, a primeros de año o lo más tardar en el mes de febrero, van a empezar a poder ver esas Asturias en todos esos países, y además van a ver un canal del Grupo Cadena Media Internacional que va a resumir todos los contenidos de todas las televisiones. Es decir, en ese canal, todos esos reportajes que hagáis desde esa Asturias Televisión, toda esa información que nos deis será introducida para que pueda verse también vía satélite en toda Europa y en América. Es decir, estamos en plena expansión y en pleno ejercicio de ser el primer grupo de televisiones de proximidad que se va a internacionalizar, y en ese mercado va a competir a igual con otras grandes televisiones generalistas que ya van. Bueno, eso para abrir boca, ¿no? Entonces, aparte de eso, bueno, decirte que también vamos a intentar darle protagonismo al deporte femenino a lo largo de esta nueva campaña, de esta nueva temporada, para lo cual vamos a ofertar a través de otras televisiones tanto partidos de fútbol femenino como de baloncesto. Con la opción de poderlo emitir en diferido o en directo, dependiendo de las posibilidades de cada televisión. En el tema de contenidos, bueno, hemos arrancado hace poco un programa que es una especie de magazine de entretenimiento que se llama Bajo Primera, hecho por un conocido locutor de radio, y que se está cogiendo muy bien el programa, un programa que va de lunes a viernes, que bueno, pues es entretenido, con entrevistas de actualidad. Seguimos con Quique Show, que ha sido una de las novedades del verano, que también va a permanecer y va a durar todo lo que es la próxima temporada. Y luego pues va a haber novedades en cine, porque dejamos de emitir con las botas puestas, y va a sustituirse por un ciclo de cine bélico. Es decir, el cine bélico está gustando, tiene aceptación, y vamos a seguir con él. Es decir, los
viernes por la noche, en vez de con las botas puestas, vamos a tener el ciclo de cine bélico. Sí. Y Begin de Begin cambia el nombre, simplemente va a pasar a llamarse Cine Fiesta y va a seguir siendo los sábados a partir de las 10 de la noche con esa selección de películas clásicas donde, bueno, pues queremos que sea variado, ¿no? Es decir, claro, desde comedia a cualquier tipo de cine alegre y divertido, pues para la sesión de la noche de los sábados. Quiero preguntarte también en el apartado cine, ¿continuaréis ofreciendo o continuaremos ofreciendo ciclos que tienen que ver con grandes estrellas de la pantalla, como fue Sean Connery, como fue Katharine Hepburn, actualmente James Stewart? Sí, y además vamos a seguir con la misma línea, hombre-mujer o actor-actriz, actor-actriz. Es decir, la idea que tenemos es ir alternando, que pues en vez de que sea siempre un actor, pues sí, ir buscando actrices y actor y actriz para igualar. Y efectivamente vamos a seguir con esos ciclos de cine, vamos a seguir con series y yo creo que en ese sentido la opción del séptimo arte va a estar presente, va a seguir presente en Grupo Cadena Media y a través de esas Asturias, por supuesto, y las otras 53 televisiones. Claro. Series actualmente, Raíces, habrá entonces, podemos anunciar que va a haber más series de estas clásicas que marcaron una época, ¿no? Efectivamente. Ahora mismo estamos barajando varios títulos, pero incluido Star Trek, que sería probablemente la serie que sustituiría a Raíces, y bueno, pues sería esa novedad, un poquito de ciencia ficción, después de haber pasado de una novela prácticamente o una historia prácticamente histórica, como fue Raíces, el problema del racismo que hubo en Estados Unidos, pues queremos pegar un salto a algo más de ficción, a lo que fue esa primera y gran serie, yo creo que además todo el mundo recordará o tendrá ganas de ver, que fue la de Star Trek, en esos primeros inicios de andadura de la serie. Sin duda. Pues Chema, yo creo que hemos realizado un completo repaso a lo que es la programación que se nos va a ofrecer y que vamos a poder ofrecer a los espectadores de Asturias Televisión, en este caso, y solo me queda, bueno, pues despedirme y decir que estamos en contacto, y además, con esa información que nos decías, de que vamos a estar en Estados Unidos, en Iberoamérica y en el resto de Europa, lo cual, bueno, pues siempre es interesante. En principio el acuerdo ya está puesto en marcha, se ha hecho una prueba piloto con el canal internacional que ha dado muy buenos resultados de audiencia en Santo Domingo, y concretamente en 35.000 habitaciones de hotel. Ha sido un resultado, para que te hagas una idea, nos ha dado un dato de audiencia de 3.300.000 minutos en 15 días. Quiere decirse que los contenidos del Grupo Cadena Media interesan mucho. Y bueno, pues aparte de eso, pues esas cableras, como ellos llaman, que nos deja una operadora de fibra que además ofrece televisión, como decimos aquí en España, 234 en total, ya ofrecen el paquete de los contenidos de las televisiones del grupo, que se llama Viva España, y están empezando a cogerlo. Entonces, ahora mismo, pues todas las televisiones individualmente estáis entrando en ese paquete, y Asturias es cuestión de muy poquito que entréis también a formar parte de él, y bueno, que seréis una televisión internacional como el resto. Pues fantástico, entonces. Chema Marín, muchísimas gracias por atendernos esta noche, coordinador de contenidos del Grupo Cadena Media. ¿Mucho calor en Toledo o ya va amainando el tema del calor? Me dejo con chaquetita, o sea que hemos tenido unos días frescos, afortunadamente, que es un alivio, pero bueno, dicen que van a volver otra vez a subir las temperaturas. Aquí a esta época del año le llamamos el veranillo, el membrillo, que suele coincidir con la maduración del fruto, y pues efectivamente suben un poco las temperaturas y tenemos un veranillo bastante caluroso todavía. Bueno, tengo que comentar que este verano yo estuve en Toledo, había 42 grados y me dijeron en el hotel, bueno, cuidado porque de noche refresca. Bueno, entonces cuando salí a cenar cogí una chaqueta, refrescaba, bajó de 42 a 39. Fue un refresco total, vamos, una cosa tremenda.
En Toledo, si baja de 39 en verano, nos constipamos. Claro, claro, sin duda. Pues qué suerte. Chema, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Estamos en contacto. Muchas gracias, igualmente, y suerte a todos. Gracias. Nos vamos muy rápido a publicidad y volvemos para continuar el espacio de esta noche. Nada, 3 anuncios y estamos de vuelta. Hasta ahora. Bueno, dicen desde hace muy antiguo que 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Bueno, nuestra siguiente invitada, no sé cómo anda de salud y de dinero, pero el amor lo buscó en la tele. Sí, tal y como suena. El amor lo buscó en la tele, en un conocido programa de una cadena, ¿vale? En la cual, bueno, pues es Primeras Citas, traducido en inglés, en el First Days. Venga, sí, en el First Days. Bueno, pues nuestra siguiente invitada es de Oviedo, de toda la vida, se llama Nati Rodríguez y fue allí en busca del amor, pero la cosa quizás no salió como ella esperaba. Nati Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, decía yo, salud, dinero y amor, 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Sí. ¿De salud qué tal? De salud muy jodida. Vaya. ¿De Pero dinero de dinero me voy tirando. y de amor? Oh, hijo, de amor tengo lo más tupío y con telarañas No. que la Virgen Santa. Oh. Bueno, ¿qué fue lo que te llevó a decir, bueno, voy a la tele a buscar el amor? Pues mira, hablando de esto precisamente, en un bar de confianza donde yo paro, pues no sé cómo salió el tema, pero salió y voy al grano. Sí. Y dije lo mismo que te estuve diciendo ahora. Digo, madre, yo ya perdí la cuenta de cuántos años hace que no he hecho un polvo. Y díjome la dueña del bar, dice, tú tienes que ir a Fresh Day. Sí, Y digo, ¿qué es eso? Pues nunca había visto ese programa. sí. Y dijo, ya, para buscar mozo. Y dije, yo, apúntame. Y para allá. Porque yo de móviles, internet y todo eso, soy muy lista, pero estas nuevas tecnologías no se me dan bien. Esto que llevan los chavales del Tinder y todo esto, nada. Esto del Tinder y todo esto, nada. No saben lo que es el Tinder. Bueno, un rollo para ligar por... Bueno, no. Nada. Y dije yo, ¿qué es? Para buscar mozo. Y dije, apúntame. Sí. Y arreglómelo todo, había que mandar un vídeo, y ese mismo día o al día siguiente, digo, cuando ya estaba el bar vacío, digo, hazme el vídeo. Y dice, ¿ya lo preparaste? Digo, no tengo nada que preparar. Sí. Digo, hazme el vídeo. Y hice un vídeo súper cachondo, Sí. muy cachondo, porque no fui realmente a buscar mozo. Como yo os dije en el vídeo que mandé, Eso te iba a preguntar. pues dije exactamente, resumiéndolo, no Sí. quiero alargar la historia. Digo, quiero un hombre que me quiera y que me lleve en la nevera. Digo, pero si me ponéis allí uno muy bueno, Sí. paso de nevera y de embutidos, que esté bien embutido él. Ajá, correctísimo, vamos, en una palabra. ¿Y fuiste para allí? Y fui para allá, ¿Y qué pasó? me llamaron enseguida. Bueno, pues fui para allá y cuando entré en el restaurante, pues de repente, bueno, lo primero, que lo de la cena es mentira, está cena. grabado de por la mañana. Ah, grabáis por la mañana, o sea... Lo echan por la noche como que es una cena, Sí. pero yo entré al comedor a las 10:30 o las 11, no me acuerdo porque te quitan el reloj, los pulseres, todo. Sí. ¿Entraste para desayunar? De hecho, yo entré, yo soy muy metódica, Sí. Bebo muy poco, lo justo por alternar, Sí. porque tomo mucha medicación y no puedo beber, y aparte de eso tengo horarios. Y inocentáis mías. Sí. ¿Qué quieres tomar? Y dije ya, Sobera,
Dije yo, ¿qué hora es? Porque yo soy de horarios para beber. Claro, lógicamente eso no salió, porque Sí, claro, sí, no sí. puede salir. Y con ese socarrón que es él, dice, Nati, vamos a cenar. Digo, claro, sí, digo, ponme un vino. Sí, ¿Eh? sí. Vino que hice mojar los labios, pero que hay sesores. Claro, claro. Yo no bebo. Claro. ¿Eh? Cuando veo entrar aquel zoquete, ¿Cómo? ¡zoquete! ¿No te molaba? Espera. Sí, espera. Wait. Cuando lo veo entrar por la puerta, de la puerta a la barra del restaurante, Sí, hay poco trayecto. sí. Y todo esto fue en milésimas de segundos lo que yo pensé. Sí. Digo, esto ya de vídeos de primera, una broma. Digo, será algún actor que yo no conozco, no por guapo, o algún cómico, porque no daba crédito Sí. a aquella defesio que me llegaba ahí. Cuando vi que, bueno, creo que sí que era verdad. Y para encima, para más Inri de Oviedo. ¿Era también de aquí? Sí, ¿Qué me dices? sí. ¿Y nunca lo habías visto? No, porque como dije en la televisión, al final, cuando te entrevistan, Sí. pues dije que, bueno, que si quieres alguna relación con él o tal. No, pero espera, no te me adelantes. ¿La cena qué tal? Bueno, pues no había conversación, la conversación tuve yo toda, porque aquello no había por dónde lo agarrar, Nada. en Pero la mesa. ¿Era majo, era simpático? Era un muermo, no había por dónde lo coger. Vaya, ¿Eh? vaya. Bueno, ¿a qué vas? Me pregunto yo. ¿A qué vas? A ese programa para decirme que fue Monaguillo. Ah, Sacó el móvil, enseñóme fotos de Monaguillo. bueno. Y yo ya como estaba tranquila, porque aquello no había por dónde lo coger, digo, que salga el sol por Antequera. Sí. Y dice, fui Monaguillo, digo, habrás dado muchas hostias. Yo ya irónica, ¿eh? Sí. Dice, no, les hostias estaba el cura. Digo, ah. Y luego dice, yo voy mucho a Salesas. Digo, uy, digo, en Salesas vivo yo. Sí. Digo, no me digas que vas mucho a Salesas, porque ahí hay mucho putiferio. Sí, eso dicen. Y dijo él, no. Dice, yo voy en Navidades al Hipercor, que voy de Rey Mago, no, de algo, de paje o de lo que sea, no lo sé. Sí. Digo, bueno, es que ya no sé. Luego, otra cosa que, como no tenía conversación, Sí. otra cosa que no salió, dijo él, había allí un detalle decorativo de unas flores, por supuesto, artificiales. Sí. Y dije yo, digo, mira que está bien guapa la mesa puesta, ¿eh? Sí. Todo con detalle. Y dice él, sí, dice, mira qué flores más guapes. Sí. Dije yo, claro. Digo, cortáronles esta tarde, para ponernos, para adornarnos la mesa. Están cortadas de hoy por la tarde. Sí. Y él nada. Bueno, Pero escucha. fatu perdido. Escucha, yo creo que te gustaba más el camarero este de barba que hay. Pues no, No, tampoco. no. Pues os gusta a todas, prácticamente. No. ¿No? Al natural no es tanto. Un mozo alto, curioso, elegante. Sí, no, porque yo siempre me fue muy mal en los amores. ¿Por qué? Siempre me fue muy mal en los amores. ¿Pero por qué? Porque me gustan guapos, pero con cara de golfos. Ah, vale. No sé. Aquí no te sabes pillo, nada. aquí te mato. Ahí estamos, ahí estamos. Entonces, claro, pues el golfo, yeah. Ya, sí, suele pasar. Suele pasar. La cabra al monte tira, ¿verdad? Sí, no sé si... más o menos. Bueno, total, ¿y cenasteis bien, por lo menos? ¿O Ay, comisteis todo bien? muy rico. Eso sí, cagadines así, claro, no te van a dar Claro. una fabada a las 11 de la mañana. Claro, claro, pero bien. Bien, no me acuerdo lo que comí, pero estaba todo muy rico. Sí. Y luego te preguntan, creo, ¿tendrías Luego una...? no salió en la tele,
Sí. Que me jode que no haya salido, Sí. porque eso ya fue el remate final. Sí. Antes de entrar al restaurante, Sí. te dan 60 euros Ah, y te dicen los 15 euros de la cena sí. es un pago simbólico. Sí. A la salida se te devuelve. Bueno, lógicamente no me lo dicen a mí por ser nati, se lo dirán a todos los concursantes. A todo el mundo. Pues llegó la hora de pagar, quería jugar a los chinos. ¿El paisano? Sí. Sí. Y yo, alucinada. Digo, ¿cómo va? Nos están grabando. Entran unos, salen otros. ¿Cómo van a esperar? Yo todo esto pensando para mí. Sí. Digo, ¿cómo van a esperar a ver quién gana la partida a los chinos? Los chinos. Bueno, pues el necio. A mí me gustaba mucho jugar a los chinos. Digo, bueno, a mí también. Sí. Digo, pero jugar a los chinos aquí ahora. Bueno, yo ya pegué una palma en la espalda. Digo, mira, majo, Sí. con los tiempos que corren aquí, cada uno paga lo suyo y se terminó la historia. Bueno, sí, también, claro. ¿Eh? Claro. Y a la pregunta, creo que todos podemos adivinar la respuesta, pero a la pregunta que creo que os hacen de Al final. Nati, ¿tendrías una segunda cita con fulanito? ¿Qué dijiste? ¿O qué dijo él? Bueno, él dijo que cuando me vio que estuvo a punto de marchar, porque como estaba tomando un vino, pensó que yo ya estaba borracha. Yo, a mí me perjudica, Sí. ahora estamos hablando aquí Sí. en vivo y en directo, En confianza. y me estás escuchando Sí. mi forma de hablar. Sí. Tengo una forma de hablar Sí. que me escondo detrás de un matu y Sí. digo ¡ah! Y dice, ahí está Nati. Sí. Porque tengo una forma de hablar muy Sí, especial. sí, es verdad. Entonces, entre la forma de hablar y que me vio tomando un vino, pensó que estaba borracha ya. Y eso lo dijo él. Yo cuando me preguntaron que si quería una segunda cita con él, dije yo, bueno, como amigos, y díjome la chavala, dice, no, una cita para lo que ye. Sí. Digo, ni farta grifa. Nada. Nada. Dije yo, mira, este individuo es de Chigre. Sí. Y me preguntó, ¿qué es un chigre? Digo, un chigre. Eso la moza te lo preguntó. La de la tele que me estaba del entrevistando. programa. Sí. ¿Qué es un chigre? Digo, un chigre. Dice, un barín, un barucu. Digo, eso, Ahí, efectivamente. Ahí las damos. Y yo tengo mucha más clase que todo eso. Correcto, correctísimo. Digo yo, después de aquello, la gente te conoció por la calle. Soy famosísima. Sí. Pasaron años, Sí. y si cobrara por los selfies, Sí. era rica. Calla. Hasta en Benidorm. En Benidorm. ¿Qué pasó en Benidorm? A ver. Pues mira, llegué a Benidorm y el primer día, bueno, fui a la farmacia, iba todos los días a tomar la tensión. Y la de la farmacia, ya el primer día, dice, te vi ayer en la tele. Y a mí salióme del alma. Digo, ¿otra vez? Sí. Porque ya pasó mucho tiempo. Sí. Y me dijo, ayer te vi en la tele. Digo, bueno, pues salí cantidad de veces. Y digo yo, Nati, a ver, sin ser indiscreto, ¿y en Benidorm tampoco encontraste el amor? No, no había cubanos. Tienen que ser cubanos. Tienen que ser cubanos. Es una broma. Bueno, oye, puede ser. ¿por qué Eran no? alemanones con barriga cervecera, rojos como cangrejos. ¿Y los alemanes no te gustan? ¿Eh? Alemanes, ingleses, holandeses, Hombre, hay los suecos, daneses, hay los muy buenos, livonios, estonios. No vi nada que me molara. Y luego muchos jubilados también. Sí. Y no vi nada que me molara. Pero aparte... ¿Pero echaste el ojo un poco? ¿Echaste el ojo un poco? No voy a ligar. ¿No? Tiene que surgir. Ah, bueno, bien, sí. Ver a un tío que dices tú, hostia,
Digo, aquí te pillo, aquí te mato. Ahí estamos, ahí estamos. Pero es como cuando voy a comprar ropa. Sí. Yo nunca voy mirando escaparates ni dando la vara. No. Yo entro en una tienda, yo tengo mucha personalidad y sé lo que quiero. Sí. Yo entro en una tienda y veo algo y digo, "Uy, esto. Y esto para mí. Y ahí las hago. No soy de andar dando la lata por las tiendas. ¿Volverías al concurso este? Sí, Sí. sí. Pero que hubiera un poco más de suerte. Hombre, vuelvo a repetir. Sí. Si me ponen un tío Sí. curioso, Sí. sí. Ahora, la realidad es una. A mis años, y eso es un problema general de todas las mujeres, a mis años, a las mujeres, los viejos no nos gusten. Creo que a los paisanos les pasa una cosa parecida. Bueno, los viejos, aunque estén curiosos, Sí. pero ya esos ya que tienen el pescuezo con carne de gallina, que ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, ¿no? sí, sí. Ya me da asco. No me gustan. Y entonces, claro, gústame uno más joven, pero claro, el joven no mira para ti. Puede haber un caso entre 1000, Sí. un joven que tampoco va contigo porque te quiera, que a lo mejor lo que va a buscar son experiencias. Ya. Un dinio. Claro. Ya, está complicada la cosa, sí. Está complicado el tema. Bueno, así todo, no pierdes la esperanza. ¿O sí? Vuelvo a repetírtela. No. Claro. ¿Sobera qué tal? Muy bien. ¿Sobera un paisano curioso? Oh, sí, pero ese no, ese estaba de presentador, no se me sentó en la mesa. Pero se ve agradable, ¿no? Sí, siempre me cayó bien y en persona pues es tal cual, muy bien. Bueno, Nati, ¿sabes que ahora hay muchos chavales y chavalas, gente muy joven, Sí. de 18, 19, 20, 21, 22, muy jovencinos, que dicen, no, mira, no, yo esto de ir a un bar y conocer, o a una disco y conocer, o una romería y conocer un chaval o una chavala y ponerme a hablar y eso, no, mira, yo prefiero más por el móvil, quedo, hago lo que tenga que hacer, pim, pam, pum, tú para tu casa y tú para la de él. ¿Es una pena que hagan esto o hacen bien? En tu opinión, quiero decirte. Pues mira, sinceramente, en mi opinión, una persona joven, hasta los 40, para la mujer la década de los 40 es la mejor de toda su vida. Sí. Una mujer madura, joven todavía, y los hombres, no sé cuál es su década prodigiosa, pero a mí, una persona joven, sí. Que tenga que recurrir a las tecnologías nuevas, el móvil o lo que sea, me dan mucha pena, una pena terrible. Ajá. Pues porque, coño, pues, tío, si eres feo, como decía mi abuela, nunca falta un roto por un descosido. Sí. Y luego, chico, pues alterna y da la parpayuela, Claro. y habla, intenta ligar, pero por Dios, qué pena claro, que una persona joven recurra a toda esta mierda. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Se puede decir más alto, pero no más claro. Por otra parte, Nati, el otro día leí, los hombres no ligan porque son ellas las que escogen. Las que ligan son ellas. ¿Estás de acuerdo? Hombre, claro. A mí, como tía de fesio que me mangaron allí, yo esto no lo quiero. Voy a querer yo esta mierda. Pero bueno, a día de hoy, quiero decirte, ya no es como antes que si una chica pues se interesaba por un chico podía andar... No, ahora hay completa libertad por esto. Hombre, claro.
Además yo, pues como soy muda, Sí, ya me di cuenta. yo soy una persona muy sociable. Sí. No tengo problema para relacionarme con nadie. Además, aunque esté feo que yo lo diga, porque siempre critiqué la autoalabanza, Sí. Siempre lo critiqué, Sí. pero ahora lo voy a decir. Yo caigo bien, Sí. Sí. porque yo, por ejemplo, soy descarada, pero con educación. ¿Puedo poner un ejemplo? Sí, por supuesto. Un día estaba en un bar en la Competencia y me fijé en una señora con la mirada perdida, y un personaje extraño. No la conocía de nada. Acerquéme a ella, digo, la estoy observando, digo, que usted es digna de estudio. Digo, porque la veo, dice ella, no te voy a contar mi vida. Digo, no, yo no vine a preguntar por su vida. Digo que me llama la atención, Sí. porque es un personaje de estudio. Sí. Bueno, ahí quedó la cosa. Sigue parando en el mismo sitio. Hola, 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 hola. Ahora ya nos hablamos. Bueno, bien. 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 Ya nos hablamos. Bien. Otro ejemplo y termino, Sí. para no dilatar. No te preocupes. Esto fue verdad. Un día había un matrimonio que él era igual que el marido de una compañera mía de la oficina. Uy. Y Uy. yo es que no tengo vergüenza, Sí. o sea, no tengo vergüenza, no soy descarada. Sí, correcto. Hay que, No, lo veo. hay que discernir, Y acerquéme, yo soy así. Sí. Hay gente tímida Sí. que por supuestísimo no se atreve. No, claro. Y yo fui para allá, dije yo, oiga, perdone, digo, es que estoy mirando para usted descaradamente, y no quiero ser grosera, digo, estoy mirando para usted porque, digo yo, usted no tendrá un hermano que se llama Juan casado con Lita. Dice, no, yo no tengo hermanos, tengo una hermana. Sí. Dije yo, pues perdone, porque es usted un clon De este que conozco yo. de este que conozco yo. Anda, vaya lío. Bueno, todos los días charlamos un poco. Bueno, porque sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tiene que ser así, tiene que ser así. Nati, me indican que nos quedamos sin tiempo. Yo creo que aparecerá. Ese chulazo que se está buscando, yo creo que de aquí a final de año aparece. ¿Sí? Sí. Madre. Sí. Sí. Bueno, menos mal que ya no puedo quedar preñada. También. Nunca se sabe. Y sin recurrir a esto, además, ¿eh? No, yo Sin eso recurrir. no lo quiero. No. Sin recurrir O a sea, eso. es que me parece horrible. Yo creo que sí. Y vamos a hacer una cosa. Si aparece, vienes con él, nos lo presentas y nos lo contáis. No jodas. Sí. Sí. ¿Te parece? Sí, si me mola el tío, Lo traes para acá y hablamos. si me mola el tío, que me lo vas a buscar tú. No, yo poco busco. No, yo ahí ya de ese tema ya ando ahí tal. Pero va a aparecer. ¿Sí? Lo veo, sí. ¿Qué tienes, bola de cristal? Y ojo de cristal si hace falta. Ya lo verás como sí. Ya lo verás como sí. Además, me van a tener informado. Tú lo sabes que me van a tener informado. No, ya. Ahí está. Bueno, pues Nati Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a vosotros y el gusto es mío. Ahí está. Bueno, pues con Nati llegamos al final. Nos vamos, pero volvemos mañana. Será a partir de las 10 de la noche, como siempre, aquí en el 10 de Asturias Televisión en Telecable. Hasta entonces, quizás algunos se pregunten, ¿y cómo era el paisano que fue con Nati al programa? Obviamente no vamos a poner la imagen. Bien, gracias por su atención, ánimo y adelante.